aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Hola, quería compartir con ustedes la palabra de Dios. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta porción de las Escrituras habla de cosas muy importantes, pero yo quisiera quizás destacar solamente 3 palabras, ¿sí? Por eso dividiría esto en 3. ¿Sí? Y la primera palabra que quiero resaltar está en el versículo 3 y nos habla de Dios y nos dice, nos habla de que Dios es misericordioso, Dios tiene misericordia. Y el apóstol Pedro lo va a expresar de la siguiente manera. Dice: bendito, alabado, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí está resaltando una actitud que Dios tiene o tuvo hacia las personas. Miren lo que nos dice el diccionario, la definición de la palabra misericordia. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. Da por sentado la necesidad de aquel que la recibe. Aquí, para que podamos entender, para que haya de parte de Dios misericordia hacia una persona, la persona tiene que estar en una necesidad. Entonces Dios ve esa necesidad y va y actúa de forma misericordiosa y le da de acuerdo a su necesidad. Dios actúa de acuerdo a la necesidad de esa persona. Y para poder ilustrar esto que estamos diciendo, quisiera poder leer Lucas capítulo 10, desde el versículo 30, en donde el Señor Jesús le está hablando a una persona, a un intérprete de la ley, nos dice la palabra de Dios. Esta persona venía al Señor Jesús para probarle, nos dice en esta parte. Y el Señor Jesús le responde y dice: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano,
que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí vemos una actitud de misericordia. Aquí vemos a una persona, dice un samaritano, que pasa por aquel lugar en donde un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue asaltado, fue malherido, lo dejaron como casi muerto, ¿sí? Imagínense el estado de esa persona. Y ahí están personas que pasan por aquel lugar, otras personas, dice un sacerdote, pasa de largo, lo vio, pero pasa de largo. Después pasa un levita y también pasa de largo. Pero pasa este samaritano y ve la situación de este hombre y tiene una actitud de misericordia. Fue movido a misericordia. Le causó tanta compasión el estado de aquel hombre que fue y le dio todo de acuerdo a su necesidad. E incluso cuidó de él. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Nos dice que Dios tiene misericordia, dice grande misericordia. Y hay otra porción de las Escrituras, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que hombres, personas, estaban en un estado y Dios, que es rico en misericordia, dice, los amó y actuó en consecuencia. Dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, por regalo de Dios. Dios les había regalado la salvación a través de Jesucristo. Ese es el acto de misericordia de Dios hacia las personas. ¿Qué personas? ¿Quiénes? Vamos a seguir leyendo. Dice Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y acá también nos salvó, ¿quiénes? Personas que estaban en una condición. ¿Cuál era la condición? Dice, estaban perdidas. Dice, estaban muertas en sus delitos y pecados. Y ahora dice que fueron salvadas no por obras de justicia, no por cosas que estas personas hayan hecho para alcanzar la salvación o para que Dios les dé algo, porque dice que estaban muertas espiritualmente, no podían hacer nada, estaban completamente incapacitadas. Entonces nos dice el pasaje, nos salvó no por obras de justicia que nosotros pudiésemos haber hecho, sino por su misericordia. Tuvo compasión y Dios actuó dando lo que estas personas necesitaban. Ahora, ¿qué personas? Dice Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todos, dice que Dios sujetó a todos en desobediencia. Ahora, la palabra de Dios nos habla y nos dice que todas las personas están sujetas en desobediencia. O sea, todas las personas desobedecieron a Dios. Y eso a todas las personas las mantiene en un estado de muerte espiritual.
las obras que todas las personas puedan llegar a hacer no alcanza para ser salvos. Ahora dice que Dios hizo esto para tener misericordia de todos. Todos pueden alcanzar esto que Dios hizo en favor del hombre. ¿Y qué hizo Dios? Dice, envió a su Hijo Jesucristo. Dice, en otro pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas, que ha dado a su Hijo. Dios actuó en consecuencia, nos amó, tuvo compasión y actuó en misericordia para con nosotros. Dice, nos dio a su Hijo Jesucristo. Y esto me hace pensar que cualquier persona en el estado en que se encuentre, puede recibir de esta gracia, de este regalo que Dios ofrece. Dios le extendió a toda persona. Ahora, ¿por qué? Porque toda persona está completamente incapacitada de poder ser salvo. Una persona dijo en una oportunidad, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y recibió la respuesta en Hechos capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él no fue un simple hombre. Él es el Hijo de Dios que tomó forma de hombre y vino a este mundo como mediador entre Dios y el hombre. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él no fue un simple hombre, Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor. Y nos dice la palabra de Dios que solamente dice la palabra de Dios, solo por su sangre, o solo su sangre puede limpiar todo pecado. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Ahora, ¿quiénes son las personas que pueden acceder a la salvación? Mira, dice la palabra de Dios que cualquier persona que cree en Jesucristo puede ser salvo. Cualquier persona, la más perdida, el ser más depravado que reconoce su miseria y percibe que su alma está sucia delante de Dios, esta persona puede acercarse a Dios en arrepentimiento y fe, reconociendo que vive lejos de Dios. Solo debe mirar por fe a aquel que fue crucificado y decirle que le limpie. Decirle, Señor, creo que moriste por mí, límpiame mi pecado. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y acá viene la pregunta. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Viniste a Cristo? ¿Viniste a Cristo humillado? Reconociendo tu pecado, reconociendo que el pecado te mantuvo separado de Dios. Por esto, por esta obra inmensa, maravillosa
de amor que Dios tuvo hacia nosotros, el apóstol Pablo va a decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La segunda palabra que quisiera resaltar es la que viene ahora. Dice: para una herencia incorruptible que no se puede destruir, una herencia incontaminada que está libre de contaminación, una herencia inmarcesible que no se marchita, perpetua. Esta herencia, dice, está reservada, guardada en los cielos para vosotros. La herencia de Dios. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Nos dice este pasaje de las Escrituras que es una esperanza viva. ¿Por qué viva? Porque Jesucristo murió en la cruz, pero Él resucitó. Él no quedó en la tumba, sino que resucitó. Nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, dice el apóstol. Pero en realidad no es en vano. No es en vano porque Cristo resucitó. No es en vano la predicación. Porque cualquier persona que le hable a otra acerca del perdón que hay en Cristo puede recibir el perdón porque Cristo resucitó. Y nos dice no solamente el perdón, sino también la vida eterna. Nos dice Hechos, capítulo 7, verso 55, hablando de Esteban, una persona que hablaba del Señor. Dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dice que esta persona, Esteban, estaba antes de ser apedreada, o en el momento donde la estaban apedreando, dice que esta persona puso los ojos al cielo y pudo ver. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo y pudo ver a Jesucristo resucitado, sentado a la diestra de Dios, como Jesucristo lo había dicho. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, dijo en Juan capítulo 14, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esto me sigue hablando de la herencia que hablábamos recién, una herencia que no se puede destruir, una herencia libre de contaminación, una herencia que no se marchita, perpetua, una herencia que está guardada para los creyentes. Y el Señor Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántas moradas hay? Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y aquí está el apóstol Juan
recibiendo una visión de tiempos futuros y ve multitudes de personas. Dice, de todas naciones, tribu y pueblo y lengua, personas de todas partes. Todas estas personas estaban allí en la morada del Padre. ¿Cuántas moradas hay? Muchas, muchas. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Volvemos al pasaje de 1 Pedro capítulo 1. Dice el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Previamente venía hablando de esta salvación, de esta herencia que tenemos. Y una de las cosas que hace el poder mirar hacia adelante, hacia los tiempos futuros, es poder ver la victoria de Dios hacia el pecado y también ver a aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, en el Evangelio. Estas personas que estaban en aquel lugar estaban alabando a Dios, estaban poniendo su nombre en alto. Y una de las cosas que nos dice Pedro en esta porción de las Escrituras, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Ustedes se alegran en esta herencia. Y Tesalonicenses también nos dice, Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 18, hablando de aquel momento en donde aquellos que hayan quedado serán arrebatados. Y dice el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con lo que viene diciendo en el versículo anterior. Dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Y aquellas personas que van a ser arrebatadas en aquel momento, dice, van a ser arrebatadas. ¿Para qué? Para estar para siempre con el Señor. Para siempre con el Señor. Dice que esta palabra no solamente nos alegra. El pensar en los tiempos futuros no solamente nos alegra, sino que nos alienta. Y acá nos dice el apóstol Pablo, alentaos. Dice, los unos a los otros con esta palabra. De que un día vamos a estar para siempre con el Señor. Ahora la otra palabra que quisiera resaltar. La primera habíamos dicho misericordia. La segunda palabra es herencia. Y la tercera palabra es la que mucho no nos gusta, que es la aflicción. Dice el versículo 6, la continuación de lo que veníamos leyendo. Dice, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esta palabra que mucho no nos gusta, la palabra aflicción, dice Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, qué difícil, ¿no? Llegan momentos de las pruebas, llega un momento en donde nosotros debemos pasar. Dice que
nos dice esta porción de las Escrituras, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ahí está el creyente, viviendo o pensando en aquellas glorias eternas. Pero quizás la realidad de su vida es estar pasando por una prueba. Ahora dice que son pruebas permitidas por Dios. Y son aquellas cosas que Dios permite en nuestra vida para formar. Según Santiago nos dice que las pruebas producen paciencia. Y las pruebas son permitidas por Dios para que cumplan su propósito en nosotros de purificar nuestra fe. Con la prueba, ¿sí?, Dios quita las impurezas del corazón. Ahora, ¿cuántas pruebas son? Según esta porción de las Escrituras dice que pueden ser diversas pruebas. Diversas pruebas que son necesarias para quitar las impurezas de nuestro corazón. Ahora, dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, la palabra de Dios nos dice que van a venir pruebas, que pueden ser diversas, pero ninguna de esas pruebas van a ser mayor de aquello que nosotros podamos llegar a soportar. Dice, sino que juntamente con la tentación, dice, nos dará la salida. Dios permite que hayan diferentes circunstancias en nuestra vida que nos causen aflicción, con un propósito, que es quitar las impurezas de mi corazón para que mi fe crezca. Ahora, dice Hebreos capítulo 12 versículo 5: hablando de la aflicción, dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dije diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y nos dice la palabra de Dios, dice el verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nos dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí nos dice la palabra de Dios también acerca de la disciplina, de aquello que Dios hace
con aquellos que ama. Dice la palabra de Dios que Dios azota a todo aquel que toma por hijo, o a todo aquel que recibe por hijo. Y si nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos. Ahora Dios utiliza la aflicción con el propósito de que nosotros participemos de su santidad, nos dice en esta porción. Obviamente que en la disciplina, dice, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aún la disciplina tiene propósitos. Hoy todo creyente puede pasar por la disciplina de Dios, puede pasar por pruebas de Dios o de parte de Dios, pruebas que Dios permite en nuestra vida con el propósito de formar en nosotros a Jesucristo. Eso nos dice la palabra de Dios. Tiene un propósito la disciplina. Y si no nos disciplina, si somos hijos de Dios, o si nos decimos llamar, o si nos hacemos llamar que somos hijos de Dios, y Dios no nos disciplina cuando nosotros no andamos en santidad, cuando a nosotros nos importa poco de Dios, si Dios no corrige eso a través de una disciplina, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Y dice la palabra de Dios, nos dice, acá está, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. La palabra de Dios nos dice que todo lo que nos ocurra, todas las pruebas, las diversas pruebas que nos puedan llegar a acontecer en la vida como creyentes, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ahora, la palabra de Dios nos dice que tanto creyentes como no creyentes pueden pasar por esto de la aflicción de parte de Dios. Y el lado bueno de pasar la aflicción es que el creyente sabe que la aflicción viene por causa o de disciplina o por que Dios quiere trabajar en un área de la vida de esa persona. Entonces puede recibir esa disciplina, como nos decía Santiago, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta persona puede, no alegrarse por una prueba, pero sí pensar en aquello que Dios quiere hacer en mi vida, en la vida de esa persona que pasa por la prueba. Ahora, hay aflicciones que pueden pasar las personas que no son creyentes, que pueden haber escuchado la palabra de Dios, que tienen conocimiento bíblico incluso, pero reaccionar de una forma completamente diferente. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:20, hablando de la parábola del sembrador, cuando el Señor explica el significado de la parábola, dice, y el que fue sembrado en los pedregales, esto es la palabra de Dios que fue sembrada en los pedregales, dice, este es el que oye la palabra, es una persona, es el corazón de una persona que oye la palabra, dice, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí la aflicción sirve para también ver qué hay en nuestro corazón y qué es lo cuál es mi reacción ante la aflicción. Ahora hay un Proverbios, nos dice la palabra de Dios. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y contra Jehová se irrita su corazón. Puede ser que el momento de aflicción, el momento de la aflicción yo no la comprenda, no la entienda y me irrite contra Dios. Quizás Dios quiera obrar en mi vida para que yo cambie ciertas costumbres o actitudes malas. Y puedo ser aquel creyente que se enoja contra Dios, que le da la espalda a Dios. Puede ser, es posible. Por eso cuando leíamos recién en Hebreos, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. Y puede ser que no nos guste la disciplina, puede ser que nos duela, y puede ser que nos irrite contra Dios. Puede ser. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros busquemos de Dios, que nosotros le busquemos aún en el momento de prueba. Y con esto termino. El apóstol Pablo va a decir acerca de lo que Dios estaba haciendo en él. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10. Dice, capítulo 12, versículo 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí el apóstol Pablo nos deja el ejemplo para que nosotros podamos buscar al Señor ante un momento de aflicción, ante un momento difícil, de prueba. Y el Señor, la respuesta del Señor para el apóstol Pablo dice, bástate mi gracia. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a veces Dios permite que tengamos una debilidad en nuestra vida para que le busquemos. Y Dios nos fortalece.
Y entonces así el apóstol Pablo dice, podía gozarse en sus debilidades. Dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, todas aquellas cosas que me puedan llegar a pasar, me van a ayudar para bien, porque yo voy a buscar al Señor, y el Señor me va a ayudar, porque en Él soy fuerte. La palabra de Dios nos habla claramente acerca de que debiéramos, como creyentes, ¿sí?, estar mirando a Dios, a su misericordia, ¿sí?, y de su misericordia pensar en aquella herencia que tenemos, en aquella herencia que tenemos en el cielo. Pero tampoco, o sea, nos dicen no perdamos de vista que es posible que vengan pruebas, aflicciones, y esas aflicciones son para que Dios forme en nosotros nuestra vida en semejanza a Cristo. Acá dice la palabra de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Escuchaba un dicho acerca de el trabajo que se hacía en esta época, en la época bíblica, y el trabajo que se hacía con el oro. Volcaban en una olla grande trozos de piedras de oro grandes y lo ponían en una olla y lo calentaban mucho hasta que ese estado sólido del oro pase a estado líquido, y dice que se dejaba ver las impurezas que flotaban arriba de lo que es el oro caliente, hecho líquido. Dice que se repetía y repetía el proceso para sacar mayor pureza de ese oro, para limpiar todo eso que sobraba y tener así un oro más puro. Ahora, Dios quiere hacer eso en nosotros. Dios quiere obrar en nuestra vida para quitar las impurezas, para que podamos ser semejantes al Hijo de Dios. Te animo, hermano, a pensar en la misericordia. El pensar en la herencia nos trae gozo y nos anima y nos alienta a unos a otros. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a estos hermanos que estaban expatriados, que estaban siendo perseguidos, que estaban sufriendo a causa de su fe. Les habla de estas cosas, les habla de la misericordia de Dios, les habla de la herencia celestial y les habla de aquellas pruebas que son necesarias, que Dios permite para que nuestra vida, nuestro corazón sea moldeado, trabajado por Él. Ojalá que si pudiste rescatar algo de esto, puedas rescatar esto, que Dios trabaja en tu vida para formar tu vida a la imagen de su Hijo Jesucristo. El oro se trabajaba a tal punto, quitando las impurezas, a tal punto que la persona que trabajaba con ese oro podía ver su rostro reflejado en ese oro ya limpio, ya purificado. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hacernos semejante al Hijo de Dios. El Señor bendiga su palabra.
Dios te bendiga.